Introducción a los circuitos eléctricos. La corriente eléctrica es el movimiento ordenado de cargas eléctricas, generalmente electrones, a través de un material conductor. Cuando las cargas se mueven siempre en el mismo sentido, se llama corriente continua, CC o DC. Cuando el sentido cambia periódicamente, se denomina corriente alterna C, A o AC. La corriente no solo transporta carga, sino también energía eléctrica, que puede transformarse en luz, calor o movimiento. Un circuito eléctrico es un conjunto de elementos conectados que permiten el paso de la corriente eléctrica. Para que la corriente circule es indispensable que el circuito esté cerrado, forma un lazo o mol. Elementos básicos de un circuito: fuente o generador, batería, conductores, cables, receptores, resistencias, bombillas, motores, interruptores e instrumentos de medición. Los circuitos se representan mediante esquemas con símbolos, lo que facilita su análisis. Voltaje o diferencia de potencial 5. El voltaje es la energía eléctrica que recibe cada carga al moverse entre dos puntos del circuito. Se mide en voltios 5. Se mide con un voltímetro que se conecta en paralelo. Cuando la corriente pasa por un generador, el voltaje aumenta. El voltaje disminuye. CI da de tensión, N intensidad de corriente eléctrica, y la intensidad de corriente indica cuánta carga eléctrica pasa por un conductor en un segundo. Fórmula: I igual a T, unidad en amperio A, se mide con un amperímetro conectado en serie. La corriente depende del voltaje aplicado y de la resistencia del circuito. La resistencia eléctrica es la oposición que presenta un material al paso de la corriente. Se mide en ohmios ohmega, depende del material, la longitud y el grosor del conductor. A mayor resistencia, menor corriente. Si el voltaje se mantiene constante, ley de Ohm, la ley de Ohm relaciona voltaje, corriente y resistencia. R equals V, IY omega equals V, IVNA. Gracias a esta ley se puede calcular una magnitud si se conocen las otras dos. Analizar el comportamiento de los circuitos eléctricos. Es una de las leyes fundamentales de la electricidad, asociación de resistencias en serie. La corriente es la misma en todas las resistencias. El voltaje total se reparte. La resistencia total es la suma de todas. Se usa cuando se quiere aumentar la resistencia total en paralelo. El voltaje es el mismo en todas las ramas. La corriente se divide. La resistencia total es menor que cualquiera de las resistencias individuales. Es la forma usada en las instalaciones eléctricas de las viviendas. Montaje mixto combina resistencias en serie y en paralelo. Se analiza por partes, ya que no existe una única fórmula general. La energía eléctrica es la capacidad que tiene la corriente para realizar trabajo o producir cambios. Se transforma en luz, calor o movimiento. Fórmula principal: W, uba a K, uba a T, depende del voltaje, la corriente, y el tiempo. Potencia eléctrica, P. La potencia eléctrica indica qué tan rápido se transforma la energía eléctrica. P equals W, T equals VIT, per T equals V. I. Unidad en vatio W. Una mayo, R potencia, significa mayo R, consumo de energía. Como ocurre con electrodomésticos más potentes, la ley de Joule explica que cuando la corriente pasa por una resistencia, parte de la energía eléctrica se transforma en calor. Fórmula: WR equals VIT equals IRIT equals I2.R.T. Este efecto se utiliza en estufas eléctricas, bombillas incandescentes, calentadores y resistencias.